el capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Como sabemos, el apóstol Pablo envió a Timoteo para que corrigiese las cosas que estaban mal ahí en la iglesia que había sido establecida en Éfeso. A lo largo del ministerio, del trabajo ministerial que Dios me ha privilegiado en realizar, hemos visto que Dios ha preservado a sus iglesias siempre a través, ¿no?, de la obra de su Espíritu Santo, pero especialmente hemos visto en esta historia ministerial que Dios se ha placido en preservar a las iglesias a través de la doctrina bíblica de la iglesia local, por un lado, y a través de la preservación ha sido hecha, como dice aquí, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Entonces, esto es el punto crucial. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Por lo tanto, estas dos grandes verdades, sea la doctrina de la iglesia local, que ahora hemos padecido bastante en la historia de nuestras propias iglesias, debido a que ha habido personas que han dejado nuestras asambleas simplemente porque no han perseverado en la doctrina donde fueron bautizados, en la doctrina de la iglesia local, y se han ido, algunos escapan, ¿no?, así a las iglesias reformadas, o escapan a cualquier otra iglesia, ¿no? Algunas dejando la historia, la doctrina de la iglesia, la doctrina histórica de la iglesia, y otros dejando las doctrinas de la gracia, ¿no?, que realmente son el corazón de lo que nosotros creemos. Entonces, debido a esta historia y a este punto, yo he querido comenzar una miniserie así al estilo, como dice nuestro querido hermano Tomás, ¿no?, una miniserie, ¿no?, y se avienta como 80 sermones ahí, pero no, nosotros sí es realmente una miniserie, ¿verdad? O sea, sobre las doctrinas de la gracia, que es el corazón entonces el evangelio, el corazón de la salvación, el corazón de la forma como Dios salva, ¿no?, a sus hijos. Entonces vamos a tratar de explicar estas doctrinas, y vamos a empezar en este domingo con la doctrina que se conoce como la depravación total. Entonces, esta doctrina trata específicamente, es conocida por muchos nombres, ¿no?, la incapacidad humana, la inhabilidad total o la depravación total, y esta doctrina tiene que ver con el hombre después. Este es un asunto importante, ¿no? Trata con la condición del hombre después de lo que se conoce como la caída, ¿sí? El momento en que el hombre fue tratado como una persona representativa, Adán, y en su carácter de hombre representativo desobedeció a Dios. Entonces, siendo el primer hombre, un hombre representativo que representaba a toda la humanidad, valga la expresión, no me piden que muestre las cartas poder, no me piden que haya testigos, o sea, el testigo es Dios, ¿no? Y la Escritura nos lo está diciendo de esta manera. Entonces, el hombre después de la caída quedó afectado. Desde la perspectiva bíblica, el hombre quedó afectado en todas sus facultades. Esta doctrina tiene que ver entonces con la condición del hombre después de la caída en Adán. Y a través de esta doctrina nos vamos a dar cuenta cuál es el estado del hombre así después de la caída. Vamos a irnos rápidamente explicando que estas palabras, depravación total,
La palabra depravación se oye muy fea, ¿no? O sea, casi uno está leyendo la alarma o la nota roja, pues, un depravado, ¿no? Entonces ya se imagina, entonces, si uno dice, tú eres depravado, pues, no, yo no. Sí, pero ¿qué quiere decir la persona cuando la Biblia, cuando dice que una persona es depravada, o la declaración histórica de fe? Quiere decir que la persona se ha desviado. Que la persona se ha corrompido. La palabra sería que ha quedado, esta es la palabra en el latino, alterado. Ha quedado alterado. ¿Cómo quedó aquí? Quedó alterado, quedó dañado. Sí, cayó un rayo y se dañó. Se dañaron los circuitos, se dañó el funcionamiento interno del sistema. Ya no es el mismo que como salió de la mano de Dios. Que Dios expresa en su palabra, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y dijo Dios que todo era bueno en gran manera. Entonces, cuando hablamos de la depravación total, no hablamos del hombre tal como salió inicialmente de la mano de Dios, sino que hablamos del hombre después del tropezón, después del cortocircuito, después del derrumbe, después de el caos que ocurrió cuando le cayó el rayo a la computadora y se echó a perder todo, ¿no? Entonces, teológicamente se dice que quedó corrompido, quedó alterado. La palabra en el latín es depravatio, ¿no? Quedó alterado, quedó depravado. Y se usa la otra palabra, total, para enseñarnos en cuáles partes quedó afectado. Y entonces la Biblia nos dice que quedó afectado en todas sus facultades referidas a las condiciones de su alma, ¿no? Todas sus facultades quedaron alteradas. Entonces nos dice claramente ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, ya no encuentro Eclesiastés, si lo busco en el Nuevo Testamento no lo voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, el libro de Eclesiastés en el capítulo 7 nos dice, en el versículo 29, dice, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas, mas ellos se desviaron, ¿no? Esta es la idea. El hombre fue creado en un estado perfecto, en un estado bueno, pero debido a la caída, el pecado entró en su alma y todas sus facultades fueron alteradas o corrompidas. Entonces, esto es lo que quiere decir la declaración de la doctrina. Dice en Romanos 5:12, enseñándonos un principio de representatividad. A veces los hombres, el hombre natural, no está de acuerdo con las declaraciones de la Escritura, ¿no? Son tan contundentes, tan abrumadoras, tan sofocantes para el hombre natural que no está de acuerdo con ellas. Pero dejemos que la Escritura misma nos diga, en el versículo 12, el apóstol Pablo nos dice que de consiguiente, dice, vino la reconciliación por uno, esto es por un hombre. El principio de la representatividad es que Dios trata con los seres humanos a través de cabezas representativas. Entonces a uno lo miran como unido en Adán, o si uno ha sido alcanzado por la salvación, unido en Cristo. Entonces, cuando uno dice de consiguiente por uno, por Cristo, vino la reconciliación, así también dice como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? El hombre representativo del cual estamos hablando, Adán, el primer hombre. Nuestro representante, aunque no tenemos la carta poder firmada, desde la perspectiva divina era nuestro representante y cayó. Y juntamente con él, dice, así entró el pecado por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Esto es la separación entre Dios y el hombre, y así pasó a todos los hombres,
Pues que todos pecaron. El asunto se pone peor, ¿no? Porque así como por la desobediencia de uno, todos fuimos condenados en Adán, por la obediencia de Cristo, todos, ¿no? Todos los que estamos en Cristo seremos justificados. Nosotros heredamos, fuimos procreados en la condición alterada. Y cuando Adán procreó a la raza humana, si él hubiera sido perfecto, entonces todos hubiéramos nacido con alitas, casi, ¿verdad? Entonces, con nuestra alma completamente perfecta, sin desviación. Habríamos sido multiplicados y esta tierra sería como el cielo, ¿no? No habría pecado, no habría maldad. Pero las cosas no fueron así, sino que entró el pecado y a través del pecado ahora todos se multiplicó y entonces el chip falló y el chip fue introducido en todos y se transmitió de una generación a otra y todos los hombres y su sobrino también, sí, también, su tío también, o sea, todos traemos el mismo chip destruido. ¿Cómo está destruido? En una forma simple, la Biblia nos enseña en el capítulo 22 de Mateo, desde el versículo 32 al 36, que el hombre tiene las facultades de su alma, son de su personalidad, son la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, por eso dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo de la misma manera. La personalidad humana está formada en esta condición. Entonces, en un estado caído, quiere decir que se dañó la mente. Y en el capítulo 4 de el libro de Efesios, nos recuerda, ¿no? Antes de ir a ese pasaje, nos damos cuenta, aquí vamos a tocar unas fibras un poco delicadas, entonces vamos a leer los versículos antes de ir a Efesios, apártelo ahí, pero vea en el libro de los Salmos. Porque al entender que todos fuimos multiplicados así, ya no en la justicia original, sino en la condición alterada, entonces, no solamente ellos cayeron, sino que toda la generación se vino abajo, y desde entonces dice el Salmo 58:3, se enajenaron, la palabra es desviarse, se apartaron, se desviaron los impíos, ¿desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron desde el vientre hablando mentira, ¿no? Hace ya muchos años me acuerdo que habiendo predicado sobre este tema, una persona se acercó a mí y me dijo, oye, ¿no has visto un video? Dije, no era tan aficionado a los videos como ahora, ¿verdad? Pero entonces hay que tener cuidado con esas aficiones, pero eso ya es otro boleto, ¿verdad? Entonces dice que en ese video se podía tomar, introdujeron una cámara en la matriz. Entonces se podía ver y ya estaban allí dos bebés, así como Jacob y Esaú, ¿no? Y no traían guantes, pero estaban luchando y boxeando y peleando, ¿no? Es decir, como un comentario para decir, no lo puedo creer, si cuando mi hijo nació parecía un angelito. Yo siempre les digo un angelito, pero caído, ¿verdad? Nada le faltaban los cuernos, porque empiezan a crecer y se manifiesta su incapacidad. Entonces se desviaron desde la matriz. También mi sobrino, que acaba de nacer, pues dice en 51:5 de Salmos, David, reconociendo su pecado que había cometido, confiesa algo muy interesante, dice en el versículo 5, reconociendo su pecado y reconociendo que algo había dentro de él, algo como de lo que estamos hablando, ¿no? Una desviación ya integrada en su propia alma. Dice, he aquí,
en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, yo soy una persona que está desviado ¿desde cuándo? Desde el nacimiento. O sea, si usted ve a una víborita de cascabel, como está chiquita, usted va a dejar que lo muerda. No, lo va a matar su veneno. La víborita de cascabel tiene su veneno desde que es víborita, hasta que es un víborón. Así también el hombre está depravado y alterado desde que es un bebé. No se nota tanto hasta cuando ya empieza a comportarse como loco, histérico, y quiere que hagan su voluntad, y hasta que no te avienta la manzana recién hecha en la cabeza y empieza a manifestar el carácter del abuelito, claro. Se parecen al abuelito, siempre le echan la culpa a uno, ¿verdad? Entonces, ni modo. Entonces dice Efesios 4 en el versículo 17, nos dice ahí que la condición de la mente del hombre natural, nos dice ahí, dice, os requiero, dice Pablo, en el Señor, a los hermanos, no habiendo sido ya salvados, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de la verdad que en ellos hay, no porque a Dios le haya fallado, porque cada día un dicta conferencia a otro día y le dice que Dios está allí presente, ¿no? Un día anuncia otro día y sin palabras que Dios está allí, pero el hombre no hace caso. No es la culpa de Dios la depravación. El hombre desobedeció. Entonces, ajenos de la vida de Dios por su ignorancia, por la dureza de su corazón en no entender. Entonces, lo que tenemos aquí en una forma sencilla es que la mente del hombre natural, hijo de Adán, está entenebrecida. Recordando el ejemplo que daba el profeta Isaías en el capítulo 5, el versículo 20, dice, están tan confundidos, su mente está entenebrecida. Al bien le llaman mal, y al mal le llaman bien. Está confundido, está loco el muchacho, no entiende. No lo puedo creer. Tan solo piensen en la ilustración, ¿no? Tú le dices a una persona, ven, quiero que escuche la palabra de Dios, y dice, uy, me dio como una corriente eléctrica, sentí las chiras luego, ¿no? O sea, no me quiero acercar. ¿Por qué? Tú me quieres meter a tu iglesia, me quieres esclavizar, ¿sí? Me quieres lavar el cerebro. Y entonces, no, yo quiero vivir, ¿qué? Mi vida, mi libertad. Entonces, la Biblia dice que venir a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Encontrar la felicidad, encontramos destino, sentido, propósito y felicidad cuando nos reconciliamos con Dios. Entonces queremos que las demás personas vengan, y la persona dice no, y lo queremos jalar, y la persona se agarra ¿a qué? A su vida, a su estilo de vida. ¿Cómo quiere seguir viviendo? Está de acuerdo con Adán. Tú eres compadre de Adán. Tú levantaste la bandera junto con Adán y le dijiste a Dios, no estamos de acuerdo con los valores y como tú has ordenado las cosas en el mundo, retírate. Nosotros estamos de acuerdo con el diablo, vamos a vivir a nuestra manera, con nuestros valores, como nosotros queremos y como nosotros pensamos. No te queremos en nuestras vidas, somos independientes. Entró la locura, ¿verdad? No aceptaron porque su mente está entenebrecida. Ahora, en una forma sencilla entendemos, no pueden distinguir. Dice en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el profeta de el tiempo de la deportación del reino del sur en Babilonia, y nos habla él en el versículo 25. ¿Cuál es la condición del corazón humano? Cristo dijo que, capítulo 36, en el versículo 25, Cristo dijo, porque del corazón salen
todos los hurtos, toda la maldad, todos los pecados. Note lo que dice la Biblia, es algo muy, muy interesante, ¿no? La Biblia nos está diciendo que la maldad sale ¿de dónde? Del corazón, del alma. Está podrida el alma. Entonces, como está podrida el alma, lo que sale del corazón está igualmente podrido. ¿Sí? Y muchas personas piensan, ojo con este asunto, ¿no? Muchas personas piensan que se hacen pecadores, ¿sí?, cuando cometen actos pecaminosos. Y la Biblia dice, no, no es así. Más bien, tú cometes actos de pecado porque tu corazón es pecaminoso y tu corazón está podrido. El mal no es que cometas el acto de pecado. Esa es una manifestación de que tu interior, de que tu alma, tu corazón está podrido, ¿sí? Si usted tiene un árbol, ¿no? El ejemplo que hacía Cristo, ¿no? Se cogen manzanas de los higos. No, ¿qué se cogen de los árboles de higo? ¿Higos? ¿Sí? Entonces, ¿qué se coge de la vida de los seres humanos? Maldad, pecado. Se desviaron, ¿no? La descripción de Pablo en el libro de Romanos. Aquí todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se echaron a perder. Entonces dice Ezequiel en el capítulo 36 y versículo 25 que cuando Dios obra la salvación en una persona es algo parecido a esparcir. Dice, esparciré sobre vosotros en el pacto futuro cuando os libere de la cautividad, del pecado, de la esclavitud en que están. Hablaba obviamente a los cautivos en Babilonia, pero él lo ponía en estos términos. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Será como si te metieran el estropajo al alma y tallaran todo el cochambre y la basura que está ahí adentro y te limpiaran. Dice, y te daré ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, y os daré un corazón de carne. A Dios le parece como el hombre inconverso. El hombre inconverso no quiere obedecer, no quiere seguir las palabras de Dios porque sus emociones, su corazón es de piedra. Estamos tratando de memorizar estas cosas, se quedan en nuestra mente, entonces las ponemos aquí. Ezequiel 36, 25 y 27. Ahorita vamos a leer, tienen un corazón de piedra. Entonces, Dios lo quiere moldear. Sí, es fácil agarrar la plastilina y así aplastarlo y moverlo, ¿verdad? Pero un corazón de piedra no lo puedes mover. Sí. Frente de diamante, ¿no? Corazón de piedra, duro, te llega la palabra y ¡toing!, rebota. No entra la palabra. Es un corazón de piedra. Dios quiere moldearte, Dios quiere formatearte y tú tienes un virus que te ha puesto el corazón como una piedra, ¿no? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y de esta manera haré que andes en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Entonces, la mente entenebrecida, el corazón de piedra, y dice, bueno, la voluntad. Esta palabra es muy interesante, porque esta palabra es la que se refiere al albedrío. ¿Cómo está la voluntad del hombre? ¿Sí? El albedrío del hombre. ¿Cuál es su condición? ¿Sí? Nos dice en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, en el versículo 40, la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y no queréis venir a mí. Sí, ese es el texto, ¿verdad? No queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de la voluntad del hombre? La voluntad del hombre es que no quiere. El apóstol Pablo lo explica en términos de una esclavitud. La voluntad, dice Romanos 6,
en el versículo 17 que el hombre, antes de ser salvado, está en una condición de esclavitud. Así que dice en el versículo 17, 6 en el versículo 17, gracias a Dios que aunque erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, pero tu condición era que tu voluntad estaba esclavizada ¿a quién? Esclavizada al pecado. Entonces, cuando somos traídos en Cristo, somos hechos una unidad, ahora somos siervos de justicia. Pero mientras estamos en Adán, unidos en Adán, como cabeza representativa, estamos en estas condiciones. Aquí estamos en Adán, ¿no? Cuando viene la salvación, claro, estas cosas son transformadas, ¿no? Lo maravilloso es que la mente entenebrecida, bueno, eso lo vamos a ver, de una vez lo vamos a ver. Segunda de Corintios 4:6. ¿Qué es lo que ocurre en la salvación? Ya entendimos, esta es la condición del hombre, ¿no? Su mente entenebrecida, sus emociones un corazón de piedra y esclavizado al pecado. No se vayan todavía de Romanos 6, porque vamos a seguir leyendo hasta el versículo 18. Dice, gracias a Dios que fuisteis, que aunque erais siervos del pecado, 17, habéis obedecido de corazón a la doctrina que fuisteis entregados y libertados, ¿no? Libertados de la esclavitud del pecado. Ahora ustedes son hechos, 6:18 de Romanos, siervos de la justicia. Y para Pablo en el versículo 20 dice, cuando erais siervos del pecado, estabas libres acerca de la justicia, no acerca de la servidumbre de justicia. Una persona que es esclava del pecado no puede servir ni andar en las cosas de Dios porque está unida en Adán y no puede agradar a Dios hasta que no sea unida y colocada en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, claro, los judíos cuando Cristo les dijo esto, dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Y los judíos brincaron como chapulín, ¿verdad? Dijeron, no, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que somos esclavos? Claro, no se acordaban de la historia, ¿verdad? Bajo los asirios, bajo los judíos, bajo los babilonios, bajo Egipto, bajo los filisteos, bajo toda la historia que conocemos del Antiguo Testamento. Y ellos se indignaron diciendo, ¿qué te pasa? Nosotros no hemos sido esclavos. Así como cuando le predicamos, empezamos a hablar del Evangelio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices que soy depravado y que soy esclavo del pecado? Yo me emborracho cuando quiero y vivo así cuando yo quiero a mi manera. Pero no soy ningún pervertido. Así le suena la palabra de depravación total. El hecho de que no seas un pervertido no quiere decir que no estés depravado. Si esta es nuestra condición, entonces le vamos a poner al hombre a que entre el bien y el mal, ¿qué va a escoger? Su mente entenebrecida, su corazón de piedra y esclavizado al pecado. ¿Hacia dónde van a ir sus decisiones? ¿Hacia dónde estará inclinado? Hacia el pecado, ¿no? Esta es la condición del hombre, ¿no? Esto es tal como lo ilustra y lo establece la Escritura, ¿no? Entonces, vea usted a dónde habíamos dicho en Efesios. Sí, ahorita vamos a lo de la iluminación en 2 de Corintios. Vayan a Efesios primero, por favor, en el capítulo 2 y en el versículo 1-3, el apóstol describe, ¿no? al hombre desde el versículo 1 al 3 y dice, vosotros estabais ¿en qué estado? Muertos. Esta es una condición desde la perspectiva bíblica, es un estado de muerte espiritual. Hemos puesto esta ilustración muchas veces, ¿no? Muerte espiritual, usted está con su amigo, con su compadre. Compadre, levántate, compadre, ven. Está en el féretro,
¿Cómo está? Muerto, ¿no? Entonces, la persona no va a escuchar porque está muerta en un sentido espiritual. Dice así: estabais muertos en vuestros pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Conduciéndoles a la rebeldía, conduciéndoles a no adoren a Dios, adórenme a mí, ¿no? Yo quiero ser adorado, y lo adoran a través de imágenes, ídolos y todas las religiones falsas que hay en el mundo. Están adorando al enemigo, eso es lo que él quiere. Dice, pues ahí estabas tú, entre los cuales, dice Pablo, ahí estaba también yo, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en esa condición estábamos. Mientras estamos en esa condición es imposible. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque a él le parecen locura. Entonces, aquí es donde vamos a preguntarnos, ¿no? En la caída el hombre, ¿qué perdió? El hombre estaba en una condición de perfección y era responsable delante de Dios. Ahí está Adán responsable delante de Dios. Ahora, el hombre cayó y viene la generación. ¿Se acabó la responsabilidad? No. La responsabilidad de los seres humanos nace por el hecho de ser criaturas. No nace por el hecho de tener capacidad para una cosa o para otra. Nosotros somos responsables delante de Dios por el hecho de que Él es el creador y nosotros somos sus criaturas, y por lo tanto Él es nuestro Dios, nuestro juez, y Él tiene el derecho de juzgarnos. Tan es así que al morir, nos dice el Nuevo Testamento, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después seremos llevados a juicio delante de Dios. No nos dice los que estén en esta condición, nos dice todos seremos llevados ¿a qué? A juicio. Somos responsables delante de Dios. Entonces la condición del hombre es que es responsable de vivir adecuadamente, de pensar adecuadamente, de desear adecuadamente y de conducirse en una forma agradable delante de Dios, pero está incapacitado para hacerlo. Entonces es una condición desesperante, ¿no? Es una condición terrible, siendo responsable, pero no teniendo, ¿sí?, ni el más mínimo interés, ni deseo para hacer la voluntad de Dios. El hombre está destruido, ¿no? Es muy triste. Aquí está la diferencia y el contraste. Esta es la postura bíblica de la condición de un hombre. Y es muy triste cuando en las iglesias de corte humanista, de corte antropocéntrico, calificadas y llamadas históricamente por nosotros como iglesias arminianas, porque hubo un señor que sostenía una teología que todo había sido dañado del hombre, pero que quedaba su albedrío para que él pudiera acercarse a Dios. Esta es una vacilada. ¿Por qué es una vacilada? Porque el albedrío, la voluntad, siempre estará en el funcionamiento interno del mecanismo del hombre, en su personalidad. Sí, el albedrío, la voluntad, siempre va a ser lo que la mente o los pensamientos le indican, o lo que su corazón, sus deseos, sus emociones le señalan. Entonces, dentro del mecanismo de cómo nos conducimos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que pensamos y lo que deseamos. O sea, la voluntad está sujeta a ¿qué? Sus jefes son y este. Entonces, ¿qué va a hacer la voluntad? ¿Qué es lo que hace? Yo quiero orar. No vas a orar. Vas a divertirte y vas, ¿sí me explico? Le va a conducir siempre ¿a dónde? La mente entenebrecida y el corazón de piedra le van a conducir a hacer lo malo.
La pregunta, ¿no? Con toda esta doctrina que estamos exponiendo, en la doctrina de la depravación humana, es, ¿nos damos cuenta que esta es la razón de por qué el mundo está como está? Porque todos los seres humanos que le dijeron a Dios que no. Entonces, ¿qué es lo que nos estás diciendo? Que el mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno, y que el mundo entero no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo lleno de puras personas que no se quieren sujetar a la voluntad de Dios, que no quieren hacer, es la ruina total, completa, su mente, su corazón, su voluntad están caídos. Entonces, ¿cuál es nuestra oportunidad? Vamos a ver un texto antes de ir a lo de la salvación. En Lucas 18, por favor. En Lucas 18, cuando Cristo le predicó a aquel joven rico, y aquel joven llegó muy emocionado, engañado totalmente, ¿no? Diciendo, llegó patinando y barriéndose diciendo, Señor, Maestro bueno, ¿sí? ¿Qué necesito hacer? Ella llevaba su pensamiento, o sea, como él era un hombre principal, un fariseo que conocía la ley, dijo, no, pues yo guardo los mandamientos, no, entonces voy a llegar para ser exaltado ahí delante de todo. Llegó barriéndose y dice, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo, los mandamientos, ¿sabes? Sí, claro, todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Sí? O sea, él no se reconoció como pecador, ¿verdad? Su mente estaba bloqueada, estaba en esta condición. Entonces, Cristo le dijo, no, te falta una sola cosa, no te voy a confrontar con toda la ley, no te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes y dado a los pobres. Mucha gente no le gusta oír esta parte, pues ya va a empezar el hermano a obligarnos a vaciar nuestras cuentas bancarias que son tan frondosas y todo lo demás. Entonces, no, el hermano quiere que vendamos mi coche nuevo y mi casa nueva. No. O sea, Dios sabe cuál es el pecado dominante de cada persona. Y Dios siempre pone el dedo en la llaga, ¿verdad? En este caso puso el dedo. ¿Cuál es el pecado dominante de él? El amor a las riquezas. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces sígueme. ¿Sí? Entonces necesito apartar mi fortuna y se fue triste. Dicen los oaxaqueños, se fue triste pero no engañado. Así se fue. Se fue triste, pero no estaba engañado. O sea, se le descubrió su pecado, se le descubrió su maldad y se apartó. Cuando los discípulos de Cristo miraron esto, dijeron, híjole, 18:26, no nos hemos salido, estamos dándole muchas vueltas, pero aquí estamos. Los que oían, Cristo les dijo, cuán difícilmente, 24, entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, ¿sí? Marcos 10:23 nos aclara, dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían, no los que tienen, los que confían, porque a veces hay personas que no tienen tanto dinero en el banco, pero están más confiados que los que tienen un montón de dinero, ¿verdad? Entonces, los que confían, dice, es difícil. Pues sí, si tú pones tus confianzas en las riquezas, te va a pasar lo mismo que al joven rico. Te van a decir lo mismo, deja y vende todo lo que tienes, deja tu codicia. Y te vas a decir, no, mi carro, no, mi cuenta bancaria, no. Y no vas a querer. El que se quiere aferrar y ganar su vida en este mundo, dijo Cristo, perderá su vida en el reino de los cielos. Entonces, así sigue los que oyeron, ¿no? Cuando escucharon estas cosas, en el versículo 26, los discípulos que oían dijeron, ¿no? Los que estaban ahí alrededor de él. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Quién? Entonces, si las condiciones están así, ¿quién podrá ser salvo? Estas son las condiciones. Con una mente entenebrecida, un corazón de piedra, una voluntad esclavizada, una persona totalmente atrofiada, ¿cómo puede ser salvo? Y la respuesta de Cristo no nos deja ni la menor duda de lo que significa
la depravación total. Dijo Cristo en el versículo 27, Él les dijo, lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. O sea, ¿qué es imposible para los hombres? Salvarse. Entonces, ¿cómo puede ser realizada la salvación? ¿Quién es el único que dio la vida desde un principio? ¿Quién creó la vida? ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién puso al hombre sobre la tierra para que la labrase? Dios. Él es el mismo que puede restaurar y darle la vida a un hombre caído y muerto en delitos y pecados, ¿no? Entonces, desde un principio, aquí, ahorita regresamos a esto, vamos a borrarle, no sé, si no se me olvida, regresamos a esto, ¿cómo sucede? Entonces, a ver, vamos a borrar esta parte, y entonces, vamos a centrarnos ahora en el asunto. Ustedes me dirán, ¿cómo puede salvarse? Pues, no se puede salvar por sí mismo. Esta pregunta es antigua, Jeremías 13, se necesita solamente un verdadero milagro para que la persona, se necesita que Dios le vuelva a dar la vida. Esto es la verdadera salvación, ¿no? Cuando dicen algunos, la diferencia entre los que creen las doctrinas de la gracia con los que son antropocéntricos y ubican la salvación en el hombre, llamados así arminianos, y los que creemos en las doctrinas de la gracia, de acuerdo a la Biblia, decimos, el hombre está muerto en sentido espiritual, es lo que enseña la Biblia. ¿Y qué es lo que enseñan los que son antropocéntricos y arminianos? Dicen, no, al hombre le quedó, porque Dios no puede ser capaz de entrar en la libertad humana. Sería una falta de respeto. Sí, porque Dios no tiene derecho. Nosotros somos que libres para hacer lo que queramos, ¿no? Dios no se puede. Te pinto raya aquí y no puedes entrar en mi libre albedrío. Por supuesto, el hombre puede pintar la raya que quiera, ¿no? ¿De qué estatura quisiste ser cuando naciste? No supiste. ¿Cuál es el peso que escogiste? ¿Escogiste tu nariz, tus orejas? ¿Qué escogiste? Naciste, no tienes ninguna soberanía, ninguna autoridad, fuiste traído, Dios te creó como Él quiso, juntó cada una de las partes de tu cuerpo y te plantó en este mundo, en la familia, en el estado y condición en que tú naciste, en el país. ¿Te hubiera parecido mejor nacer en otro país? Iba a decir que Argentina no, pero casi no me detengo. ¿Me explico? Es increíble, ¿no? Entonces dice, no, el hombre tiene su libertad para elegir. Y eso no puede ser tocado por Dios. No tiene derecho a ello. ¿En dónde dice eso? Dios es soberano, ¿no? No puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. No puede hacer de una misma masa caída un vaso de honra y un vaso de deshonra para glorificarse a sí mismo. La respuesta es que sí, ¿no? Entonces, aquí está la diferencia. Cuando se predica el evangelio, en las iglesias arminianas siempre terminan sus sermones diciendo, ¿alguien quiere levantar por favor la mano? O sea, algo tan terrible, ¿no? O sea, porque dicen su sermón y dice, si a usted le da pena levantar la mano y decir que acepta a Cristo, decían, aunque sea, hágale así. Si le da pena hacer así, hágale así. ¿Sí? Y si no lo puede decir, yo sé que alguno de ustedes aceptó a Cristo en su corazón y en su corazón adentro sin que nadie lo vea, le hizo así. O sea, es una vacilada, hermano. Yo, una vez estaba en un funeral, yo estaba como loco, mejor me salí del funeral. Casi me metía junto con el muerto allá adentro también, allá. Sí, es increíble, ¿no? Porque te manejan esta cosa. Todo, ya cuando va el momento empiezan los violines.
Y se empiezan a salir las lágrimas, la emoción, pásele al frente. Algunos hasta una escenografía montada tienen así como si fuera un teatro y tienen personas, no, pásele al frente y lloran y se derrumban. Es una broma. ¿Por qué es una broma? Porque aunque el hombre tome su decisión, ¿sí? ¿Qué puede hacer una decisión de un hombre con respecto a su alma que tiene su corazón como una piedra, su mente entenebrecida y su corazón su voluntad esclavizada al pecado? No está su personalidad, mente, emociones y voluntad. ¿Qué puede tomar una decisión de esa naturaleza? Siempre les pregunto, ¿no? ¿Con quién irían ustedes al médico? ¿Con quién se operarían? ¿Con alguien que tomó su decisión de ser médico ayer? ¿O con alguien que tuvo que quemarse las pestañas 7 años y después ir a una especialidad y una subespecialidad? Sí. Yo mejor voy con el especialista. Sí me explico, es una ilustración un poco burda, ¿no? Pero el asunto, la decisión del hombre, ¿cambia su corazón? No. ¿Sí? ¿Qué se requiere? Un milagro. Si tú estás muerto espiritualmente, lo que necesitas es vida, vida. ¿No dijo Cristo? Necesitas nacer de nuevo. Necesitas tener una vida espiritual. Juan 3, versículo 3 al 5. Si Dios no te da una vida nueva, si Dios no te regenera, esto es como un milagro. Es un milagro, ¿no? El poder y la palabra de Dios que dieron origen a la vida, a la creación, a todo lo que vemos, es la que es predicada, la que nos ha sido dado en la palabra, de tal manera que esa palabra es capaz de generar la vida. La puerta del oído, ¿no? Pudiéramos estar ciegos, pudiéramos estar mancos, cojos, pero no podemos estar sordos, porque la puerta del oído es la puerta de entrada del Evangelio. Por ahí entra el Evangelio y llega a nuestra alma, ¿no? Sí. Y esta palabra poderosa que dio y trajo la vida de la nada, esta palabra todopoderosa es el Evangelio que es capaz de resucitar a un muerto espiritual y darle vida, ¿no? ¿Cómo? Dice en 2 de Corintios 4, ¿no? Si lo tiene allí, por favor. Ya, ahorita regresamos a Jeremías, no se preocupe. No deje de preocuparse. Es 2 de Corintios 4, en el versículo 6, nos dice qué es lo que ocurre, ¿no? Cómo llega a ocurrir esta salvación. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, están allí, 2 de Corintios 4, 6, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones, en nuestra alma. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para una mente entenebrecida se requiere un proceso de iluminación que el Espíritu Santo hace a través de la palabra. Entonces, cuando empezamos a escuchar la verdad del Evangelio, nuestra mente recibe la verdad y es abierta, ¿no? Iluminada por la verdad del Evangelio. Si yo te digo, no hombre, no te pasó nada, ¿qué te pasó? O sea, una mente entenebrecida, un corazón de piedra y una voluntad esclavizada. No te pasó nada, nada más tienes una rayita aquí, una heridita. Todavía te quedó tu libertad para tomar la decisión. Estamos engañando a las personas. Esta es la diferencia entre escuchar el verdadero Evangelio y escuchar una parodia del Evangelio, ¿no? Las personas se conmueven y pasan al frente con los violines, pero no pasa nada en su alma. Tenemos un querido hermano que llevó a su papá a escuchar el Evangelio, ¿sí? Y su papá se enojó. Se enojó su papá, ¿sí? Dice, yo hice todo lo que mandó el predicador.
todo, pasé al frente, recité la oración, hice todo. Dice, sigo siendo la misma persona, no ha cambiado nada en mí. Sí, él me dijo que yo había nacido de nuevo y que ya era otra persona. Dice, son unos embusteros. Dice, no pasó nada, yo fui sincero, me humillé, me doblegué, repetí todo, hice todo lo que me indicaron y nada pasó, ni en mi mente ni en mi corazón. Sigo amando el pecado tan siempre como lo he hecho desde que nací, ¿no? Entonces, quién sabe si su papá moriría como inconverso, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. En Ezequiel 36 regresamos ahora, nos dice que en la promesa, ¿no?, de la restauración futura, Ezequiel predicó en el tiempo de la cautividad en Babilonia, pero Dios prometió que traería esta salvación, no solamente la libertad de Babilonia, pero la verdadera salvación para su pueblo. Formaría un Israel espiritual, como sabemos. Pero ya en el versículo 26 nos dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré corazón de carne. ¿Qué es lo que hace falta para que el hombre produzca el fruto correcto? Un corazón correcto. Un corazón, te daré un corazón de carne. Un corazón que sea moldeado. El milagro de Dios cambia la naturaleza del hombre, ¿no? Si producías puros abrojos y espinas, entonces de repente te ponen un corazón de durazno. ¿Y qué vas a producir? Pues vas a producir duraznos, ¿no? Si te ponen un corazón semejante al de Cristo, entonces vas a producir las obras que hizo Cristo. Porque del corazón sale lo que nosotros somos, de la naturaleza humana, ¿no? Y nadie puede cambiar la naturaleza humana. Eso es lo que vamos a ir a ver ahorita. Y nos dice también en Hechos 26, 18. Hechos 26. Y en el versículo número 18 nos dice que Pablo, platicando, ¿no?, en su discurso, diciendo que te he librado, le dijo el Señor, para que vayas a los gentiles, ¿no?, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la esclavitud, ¿no?, de la potestad de Satanás, ¿sí?, a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia o suerte entre los santificados. Aquí hay una liberación, ¿sí? ¿Una liberación de quién? Del esclavo, ¿no? Lo ha hecho libre, ¿no? Lo ha quitado de la esclavitud y de la potestad de Satanás para conducirlo a la servidumbre de obediencia, ¿no? Entonces la voluntad, ¿qué necesita una voluntad esclavizada? Necesita ser liberada por el poder de Dios. Esto es lo que hace la poderosa palabra de Dios en el alma humana. Un milagro que cambia la naturaleza de la persona. Vea usted, por favor, en Jeremías 13:23. Jeremías 13, en el versículo 23, la pregunta que de antigüedad era hecha, ¿no? ¿Mudará el etíope o el negro su pellejo? Así dice en la versión antigua. ¿Mudará el etíope su piel? La versión 60. ¿Y podrá el leopardo cambiar sus manchas? No. O sea, cuando alguien se casa, ¿no?, y se casan dos morenazos así, moreno subidito para que nadie se moleste. Entonces, y el otro también está moreno subido. Y les, no, yo espero que mi niño nazca de ojos azules. ¿Va a suceder eso? No va a ser. O sea, ya traemos nuestra naturaleza, nuestros genes están orientados, ¿no? Allá del otro lado del río Bravo, como que nacen de otro color. Sí. De bolillo crudo, dice el hermano, o algo así. No alcancé a escuchar bien, pero bueno, entonces el asunto es que es conforme a nuestra naturaleza. No puede, el leopardo no dice, me hubiera gustado más salir rayadito,
tiene fiereza como el tigre, ¿no? Pero tú eres manchado y el tigre es rayado, ¿no? Es conforme a su naturaleza. Nadie puede cambiar su propia naturaleza. Por eso es imposible que yo pueda dejar de pecar por mi voluntad. Mientras no se ha cambiado mi corazón, yo voy a seguir esclavizado. La salvación es un milagro que se tiene que pedir. Dios, uno llega a la desesperación. Estoy con mi mente entenebrecida, el corazón de piedra y esclavizado. Quiero dejar de pecar, quiero dejar de hacer el mal, quiero someterme a ti, pero no puedo. Ayúdame. La oración más hermosa, ¿no? Sálvame. Nuestro Dios escucha las oraciones, ¿no? Si alguna cosa pidieres en el nombre de Cristo, yo lo voy a oír. Si tú clamas desde el fondo, es que yo tengo años escuchando el Evangelio y no avanzo, no camino, no voy adelante, ¿qué pasa conmigo? Ruégale a Dios que cambie tu corazón, ruégale a Dios que te regenere, que cambie la naturaleza de tu alma. La salvación no es perfección inmediata, la salvación es una parte ahorita y la otra parte cuando venga Cristo, ¿no? Cuando salgamos de este mundo y cuando venga Cristo. Por el momento cuando Dios nos salva, el poder dominante del pecado queda quebrantado, ¿no? Y Dios nos libera, ¿sí?, de nuestros fuertes deseos hacia la maldad, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, y ahí comienza a haber una lucha interna, ¿verdad? Sí, quiero hacer esto, quiero seguir bebiendo como siempre, y es una lucha, ¿no? Y puede ser que la persona se tropiece, pero Dios va obrando, ¿no? Y expuesto a la palabra de Dios, la persona va siendo transformada, ¿no? Por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo aplicándonos esa palabra, porque el negro no puede cambiar su piel, el leopardo no puede cambiar sus manchas, así también vosotros, dice Jeremías. ¿Podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Si nuestra condición es esta, no podemos hacer nada. Viene la salvación, es un milagro, y entonces ya podemos tener entendimiento. Sí, ya entendí, el problema no es Dios, el problema no es el mundo, ¿no? Sí, el problema no es mi esposa, el problema no es mi esposo. Sí, el problema no es mi jefe. ¿Dónde está el problema? Yo soy el problema, ¿no? Sí, sí, yo estoy mal, ¿no? Todo el tiempo viví mal. Viví en una casa donde todos estaban locos. Veía en el sermón en la mañana, o sea, el Dios llama al pueblo de Israel pueblo loco e ignorante, ¿no? Ahí en Deuteronomio 32:6, ¿no? Dice, les voy a salvar ahora sí para que se vuelvan de la locura, ¿no? Porque cada hombre en su supuesta libertad y su supuesta autonomía dice, yo voy a hacer como quiera, así como dijo el diablo en el jardín del Edén, ¿no? Seréis como dioses. Y ahora resulta que la criatura se volvió y se convirtió en un competidor de Dios. ¿Sí? No necesito tus valores. No necesito tus mandamientos, no necesito tu palabra. Yo voy a vivir como, otra vez, otro aficionado a José Alfredo Jiménez, ¿no? Sigue siendo el rey, hace lo que quiere, cuando quiere. Así es el hombre caído, ¿no? Hasta que Dios hace lo que conocemos como salvación. Dios nos toca, usa a un hombre, usa a un hermano que te regala un folleto, que te regala un libro, un amigo, un pariente. La iglesia entera está orando, Señor, trae a tus escogidos. La iglesia entera está continuamente en oración diciendo, Dios, completa tu plan redentor que tú trazaste desde antes de la fundación del mundo. Trae a tus hijos, usa la predicación para que sean atraídos, seducidos, que sean transformados, golpeales con el poder de tu Espíritu Santo, con el fuego de tu Espíritu Santo, para que sus almas ardan de deseo, para que entiendan que necesitan volverse a Dios. Dales ojos para ver y oídos para oír. Y Dios hace estas cosas. Y de esta manera es que los hombres, la ilustración que traigo aquí es la ilustración de Lázaro, ¿no? ¿Cuántos días de muerto tenía Lázaro?
Desde la perspectiva que vamos a ver ahorita, tenía poco tiempo. Tenía 4 días. ¿Sí? 4 días, ¿verdad? Que quítale la piedra. No, quítala tú. Ya está apestando, ya está gusanado ahí el asunto, ¿verdad? Entonces, nadie quería quitar la piedra. La quitaron. Y después de 4 días, el Señor le dice, Lázaro. Le gritó, ¿no? Yo no voy a gritar, no quiero dejarlos sordos y de por sí no quiero que se lastimen su oído para que oigan bien. Le gritó, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Y el que estaba muerto resucitó después de 4 días. Curiosamente, nuestra vida de perdición, nuestra muerte espiritual, nos alcanzó desde que nacimos. Y algunos de nosotros han pasado 5, 10, 15, 20, 30, 40 años de muertos, ¿no? 40 años de miseria, 40 años de espumar lo que hay en nuestra naturaleza, de sacarlo. Algunos de nosotros tenemos consecuencias horribles en nuestra vida, errores fatales, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de amar mal, nuestros deseos, esclavizados algunos a vicios, incapaces de salir por nosotros mismos, porque teníamos años, ya habíamos llegado al punto de decir, cuando Dios nos alcanzó, ¿no? Y tuvo misericordia de nosotros y no lo podíamos creer. Recuerdo de un hombre que Dios alcanzó y se subió arriba del techo de su casa y solamente decía, ten misericordia de mí, como tantos otros hombres que han sido alcanzados. Teníamos prisa, pero Dios nos detuvo en una forma maravillosa y ahora decimos, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué fui alcanzado yo? Porque tú eres una persona tan perdida. El apóstol Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores, pero te quiero poner como modelo para que otros vean cómo Dios puede sacar de la basura a una persona, cómo Dios puede sacar de la miseria más profunda, de la esclavitud más lodosa, más terrible, y traerlo para que obedezca y para que hable de la verdad del Evangelio de Cristo, ¿no? Las sorpresas son así. No se salvan los mejores. Nos damos cuenta que se salvan los peores, ¿no? Son salvados los peores. Entonces, cuando nosotros estamos enseñados en un evangelio arminiano, lo que ocurre es que la persona cumple el rito, pasa al frente, toma su decisión, abre su Biblia, dice, abra su Biblia, por favor. Ahí donde dice, hay Biblias que traen, ¿no? El día de su nacimiento, el nombre de su papá, el nombre de su mamá, el nombre suyo y todo lo demás, el registro de la familia. No tengo nada donde dice nacimiento, no nací así, levantando la mano. Tristemente mi historia es que fui bautizado en una iglesia arminiana, ¿no? Y luego Dios me alcanzó. Yo pensaba que era salvo, pero resultó que no. Dios me mostró que seguía siendo un esclavo hasta que escuché verdaderamente el Evangelio, y muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo, ¿no? Pensábamos que éramos y teníamos una convicción superficial, una decisión personal, pero la realidad es que no podíamos con el pecado. El pecado nos dominaba, estaba todavía ahí. Nos convertimos en ratones de iglesia, ¿no? Por fuera, sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera muy adornados en la iglesia, pero por dentro llenos de codicia, llenos de odio, llenos de rapacidad. Hasta que el golpe de la palabra quebró la piedra, ¿no? Hasta que el golpe de la palabra iluminó la mente, ¿sí? Y cortó las cadenas de la esclavitud y fuimos libres, ¿no? En Cristo. Entonces, esta es la condición humana, no hay un contraste. La Biblia dice, el hombre está depravado, es incapaz, es inhábil, está muerto.
y lo que el mundo y el diablo dicen, ¿no? Introducidos en los núcleos de las iglesias evangélicas. Eres libre, está en ti la salvación, tú lo decides a la hora que tú quieras, te puedes salvar, ¿no? ¿Qué contraste? Dios dice, tú no puedes tener la salvación, no te puedes salvar por ti mismo, necesitas un milagro. Y en la iglesia arminiana dice, no, usted puede salvarse, pase al frente, tome su decisión y hoy mismo está su nombre, ahorita están escribiendo su nombre en el libro de la vida. Ya conoce usted todas esas historias, ¿no? Y es una tristeza, ¿no? Los están engañando. A la mera hora, cuando la Biblia habla de los autoengañados, muchos de esos estarán ahí, ¿no? ¿Sí? Pero es que yo iba a adorar, sí, pero nunca fuiste regenerado. Cuando oía las predicaciones sobre la hipocresía, te retorcía el corazón y se te doblaba el estómago y no podías dormir y se te iba el sueño, pero no te humillabas, no buscabas, no le decías a Dios, no soy salvo verdaderamente, necesito la regeneración, aunque tengo 10 o 15 o 20 años, necesito la regeneración. Y si nos damos cuenta de eso, hermano, olvídese de las personas, olvídese de todo lo demás, solamente ruéguele a Dios, dame vida. Vida es lo que necesito para amar, para tener pasión, para tener un corazón como el de Cristo, ¿no? Entonces, en realidad, el pleito no es entre arminianos y los de las doctrinas de la gracia. El pleito es entre el evangelio verdadero, el modelo bíblico, y lo que el hombre dice, ¿no? Influido por el pensamiento y la doctrina satánica. ¿Cuál es la doctrina satánica? Usted la conoce en Génesis 3, lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? Sí, seréis como dioses. Esa es la doctrina satánica. En medio de la iglesia está esa doctrina, ¿no? Donde a los hombres les dicen, tú decides cuándo. Tú eres el rey, tú eres la persona importante, tú decides. Entonces, es un engaño, ¿no? Entonces, hay esperanza, ¿no? Para los pecadores hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cuando Cristo anduvo haciendo en la tierra milagros, prodigios y señales, dando testimonio de la verdad, era con una sola razón, ¿no? Que los hombres vieran que buscaran. Yo vengo aquí, ¿para qué vienes aquí? Yo vengo para que me sanen de mi diabetes. Yo vengo para que me sanen de mi cáncer. O sea, lo más importante es tu vida aquí. No. Nosotros hablamos de la salvación, de eso habla la Biblia, la salvación del alma, que es eterna, de un valor eterno, ¿no? Infinito. Entonces, lo más importante es la salvación de tu alma, no es tu salud física. No importa si entras cojo, manco, ¿sí? Ciego, pero que entres al reino de los cielos y que tu alma esté eternamente asegurada en Cristo. Eso es lo más importante. Nuestra condición en este mundo, hermano, no es tan importante. Cuando encontramos a Cristo y somos salvados, cuando Él nos salva, entonces otra vez encontramos destino, propósito y felicidad. ¿Sí? Ojo, felicidad. Algunas personas dicen, yo voy a encontrar la felicidad con mi pareja. No. Yo voy a encontrar la felicidad si me saco la lotería y con mucho dinero. No. ¿Sabes dónde está la felicidad? La felicidad es un subproducto, ¿no? Que se encuentra en la relación con Dios. Desde aquí comenzamos a ser ya felices en nuestra relación con Dios. Decíamos en la mañana, ¿no? Dios viene a nuestras vidas y saboriza, ¿no? Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas nuestras vidas tienen sabor al cielo. Trabajamos para la gloria de Dios, ¿no? Somos esposos para la gloria de Dios, somos esposas para la gloria de Dios, somos hijos obedientes para la gloria de Dios, somos estudiantes para la gloria de Dios, jugamos un deporte para la gloria de Dios, todo es saborizado por el Evangelio. Vendemos un producto, no voy a decir el producto, ¿verdad? Color verde, pasto, se trata de pasto, no se trata de otra cosa, ¿verdad? Entonces,
Como ya no estamos en el congelador, hoy venía acordándome del congelador, ¿no? Cuando llegábamos allá al congelador en la Avenida Constitución, ¿no? ¿Cómo se llama? Convenciones. Ya veníamos casi con los pies congelados de pensar qué iba a pasar en este lugar, ¿no? Entonces, hermanos, lo más importante, ¿no? Que Dios toque nuestros corazones, que Dios nos alcance. Eso es lo más crucial. Se me fue la idea en la que estaba, ¿no? Ya es por andar jugando con lo de los colores verdes, se me fue el asunto. Para la gloria de Dios, hermano. Es lo más importante, ¿no? Ahora, entonces, la solución es, hermanos, necesitamos decisiones para Cristo. Lo que necesitamos es que Dios haga el milagro, ¿no? Estamos sedientos y hambrientos que Dios salve a las personas. Seamos fieles en predicar el Evangelio y Dios obrará la salvación. Eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Algunas personas en el estilo arminiano llegan y pretenden que la iglesia sea un club social, ¿no? Es que, hermano, casi no hay convivios y le quieren pedir al pastor que haya convivios, que haya No, lo que necesitamos es que haya vida espiritual, es que Dios esté en medio de nosotros, es lo que necesitamos. Oración para que Dios obre el milagro, para que yo quisiera invitar a mis amigos, a mis familiares y traerlos y que Dios toque su corazón. Entonces, tenemos que orar para que esas cosas sucedan, ¿no? No, yo quiero que el hermano Eleazar hable con mi familia para que lo convenza. Nosotros podemos convencer humanamente, quizás, hermanos, pero eso no salva a nadie. Dios es el que salva a través de un milagro que se llama regeneración, y Dios obra por su poder salvando a los hombres, ¿no? Entonces, prediquemos fielmente el Evangelio y no nos preocupemos en el sentido de decir nosotros, es que este predicador es el que trae la bendición y trae las conversiones. No, hermano, las conversiones bajan del cielo, son obra de Dios. Ningún predicador puede salvar a nadie, ninguno. Solo Dios puede salvar las almas. Roguemos para que sea así, ¿no? Entonces, hermanos, concluimos. La clara enseñanza de la Biblia, varios comentarios, es que los hombres ya no están en la misma posición que Adán, ¿no? Adán fue puesto en un periodo de prueba y cayó, ¿no? Su caída como hombre representativo trajo consecuencias a toda la raza humana. O sea, porque alguien dice, no, si tú a quién le vas, al Guadalajara y tú al América, no, yo estoy en medio, ¿no? Claro, iba a decir que yo me voy con el Cruz Azul, pero alguien puede ir al Cruz Azul y se va a ofender, ¿verdad? Entonces, quieren quedar en medio, ¿no? No se puede quedar en medio. Por el pecado de Adán, todos estamos inclinados al mal. Por eso, Romanos 3, desde el 10 al 20, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios. Ninguno. Sus pies van dispuestos, ¿no? Con su garganta engañan, su lengua veneno de áspides hay en su boca, ¿no? Sepulcro abierto en su garganta. Entonces, la incapacidad está allí. No somos neutrales, ¿no? Cuando usted dice, no, yo no le voy a hablar a mi niño, no lo voy a empezar a disciplinar ni evangelizar, porque mi niño apenas tiene 5 años, ¿no? Voy a dejar que crezca a los 20, y ya que esté así todo chueco, ¿lo vas a enderezar? No, la disciplina para los hijos es la manera de evangelizarlo. No lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuántas veces se equivocan nuestros hijos? Los que somos ya padres, ya recordamos nuestros hijos, hermanos, ya cuando tenían 5 años, hermano, 4 años, se equivocaban una vez al día, hermano. 2, 8, 20. Híjole, no, ya otra vez. Dale, ¿no? Hijo, este es tu pecado. ¿Ves cuántas veces te he dicho? Vamos a orar, ¿no? Para que Dios te ayude.
porque si no vas a perderte. Y hay que predicarles el Evangelio y enseñarlos que necesitan salvación, porque esta es la condición de los bebés cuando nacen, de los niñitos, de los jóvenes y de todas las personas. ¿Sí? En lugar de, no, yo estoy preocupado que mi hijo aprenda a tirar con arco, ¿no? Ni que fuera Robin Hood, ¿no? Entonces, hermanos, bueno, si lo quiere llevar a que aprenda a tirar con arco, llévelo, ¿no? No hay ningún problema. Está caro el arco, ¿no? Supongo. Se ven muy especializados, ¿verdad? Pero lo más importante no es que tire con arco, lo más importante es que con su alma, su salvación. Claro que sí, eso es lo más importante. Entonces, quitémonos de la mente esa idea antigua, dice, no, yo soy neutral, ¿no? Yo no le voy ni a los evangélicos ni a los católicos, yo soy neutral, ¿no? Yo estoy parado aquí en medio, yo no tengo ninguna corriente filosófica, soy ecléctico, no agarro de todo y así una combinación marciana. No, no es posible. O estás conmigo o estás contra mí, dijo Cristo. Entonces, ahora, en segundo lugar, la incapacidad y la depravación de los hombres no les incapacita para hacer un bien relativo. O sea, hay personas que son bondadosas sin ser regenerados, ¿no? Y donan millones y millones para la causa, para esto, para las familias desprotegidas, becas para los mexicanos en estado de inanición y todo lo demás. Las famosas ONGs que tanto dinero viene del mundo europeo, del mundo americano, para satisfacer lo que sería la obligación de, no voy a hablar de política, ya hasta ahí se cierra el asunto, ¿verdad? Lo que sería la obligación de nuestros gobiernos. Pero el dinero que viene desde fuera es usado para satisfacer lo que aquí deberíamos hacer, ¿no? En lugar de regalar gorras, plumas, campañas, becas, para los, ni me acuerdo cómo se llaman estos, ¿verdad? Pero los que no sirven para nada, ¿verdad? Pero hay que asegurarles el voto. Digo, perdón, ay, dije que no iba a hablar de Entonces, ¿me explico, hermanos? ¿Qué es lo más importante, hermanos? Los hombres pueden hacer un bien relativo. ¿Son capaces de amar o no? ¿El hombre caído es capaz de amar? Sí, pero su amor, ¿cómo es? Es un amor egoísta. ¿Es capaz de hacer donativos y favores? Sí. ¿Sí? Claro, cuando da donativos y favores, dice, no, hombre, pasé y le di todo le daban tirando al centroamericano ahí 5 o 10 pesos y yo saqué uno de a 50 y lo quise jalar, pero ya lo di. O sea, se vanaglorían de sus obras, ¿verdad? Los fariseos eran bondadosos, los católicos son muy bondadosos, pero con un corazón de piedra, ¿no? El hombre puede hacer un bien relativo, porque finalmente favorecerá a los hombres, pero no le sirve absolutamente de nada para la salvación. La salvación solamente puede ser obtenida mediante el milagro de la regeneración, que Dios le dé la vida, ¿sí?, la eternidad, la salvación a la persona. Es obvio que los que predican el evangelio arminiano, que el hombre es libre, están predicando un evangelio que no es bíblico. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 9 nos dice, si alguno se atreve a predicar un evangelio diferente al que yo les he enseñado, utiliza una palabra muy fuerte, ¿no? Dice, sea anatema. ¿Qué quiere decir esa palabra? Maldito. O sea, nosotros no podemos ser más sabios y más entendidos que Dios. Si Dios, ¿ha hecho Dios alguna cosa equivocada, hermanos? ¿Ha examinado usted la creación, los animales, siempre las verduras, las frutas, las hojas de los árboles, todo? ¿Lo ha visto? ¿Ha encontrado algún defecto ahí? ¿No? ¿Hay algún defecto en el diseño que Dios hizo para la salvación? Lo único que entendemos es que este evangelio verdaderamente el hombre no puede recibir ninguna exaltación porque no depende de él, ¿verdad?
En el Evangelio somos nacidos de arriba, no depende ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La gloria completa, ¿de quién es? Cuando dice que la salvación es de gracia, se refiere a eso. El hombre no puede salvarse, tiene que ser necesariamente salvado, ¿no? Y este evangelio verdadero le da el honor y la gloria a Dios por la salvación, porque Él es el que la obra y el que la hace, ¿no? Entonces, lo que declaran las Escrituras está allí siempre. Hubo en el año 1560, perdón que cite este asunto de los concilios, pero aquí en el año de 1560 los católicos hicieron su edición de lo que se llamó el Concilio de Trento, y el Concilio de Trento decía lo siguiente, ¿no? Dice, el Concilio de Trento condenaba a los protestantes, a la iglesia que salió de la iglesia católica, los que salieron de ahí, los reformados hoy en día, ¿sí? Presbiterianos, etcétera, ¿no? Así. Y condenó a protestantes y anabautistas por negar el libre albedrío. Ese fue el edicto del concilio por parte de ¿quiénes? De los católicos, ¿no? O sea, hoy en día las iglesias evangélicas, sí, ¿qué es lo que están predicando? Este evangelio, sí, está a favor de lo que los católicos dijeron, ¿no? ¿Sí me explico? Están predicando tal como la iglesia católica quiere, tal como el diablo quiere, ¿no? ¿Me explico? Es otro evangelio, no es un asunto de que, no, pues yo vi, sí, fui, no, sí, tiene buena vibra, se siente a gusto ahí en la iglesia arminiana, ¿no? No es cómo te sientas, es si es el evangelio verdadero, ¿no? Este es el asunto que está en juego. Ahora, finalmente, algunos quizás puedan pensar que no están de acuerdo con tener una naturaleza pecaminosa por la culpa de Adán. Y yo les digo, hermanos, Dios en su soberanía nos dice la Escritura que encerró a todos bajo pecado para tener misericordia de todos, ¿no? Dios nunca comete errores, hermanos. Debemos estar conformes, ¿no? El pecado pasó a todos los hombres, y de la misma manera cuando nosotros entendemos que por un principio de representatividad viene la condenación, si nosotros no queremos aceptar eso, entonces tampoco estaremos dispuestos a aceptar que la salvación venga por la obra y la representatividad de otro, que es Cristo, ¿no? Es la misma unidad. Si rechazamos una, entonces no podemos ser salvos por medio de la otra, ¿no? La Biblia nos enseña las dos cosas. El pecado entró ¿por quién? Por un hombre. Y la salvación es por medio de ¿qué? De mis obras, de que yo me porte bien, de que yo haga, no, es por la obra de otro. Esa es la obra de Cristo, ¿no? Entonces, quizás algunos de nosotros, como adelanté la parte final de Lázaro, pues ya no tengo ilustración para el final, pero el asunto es quizás nosotros hemos pasado muchos años en un estado de perdición, y nosotros ya olemos a podrido, y no por no bañarnos, ¿no? Sino que el pecado ha hecho su efecto en nuestras vidas. Pero el poder de Dios es todopoderoso, ¿no? Es infinito. Es capaz de transformar el corazón más negro en un corazón de carne. Es capaz de quitar las tinieblas más profundas de nuestra mente y a cortar las cadenas más terribles que nos sujetan al servicio del pecado, ¿no? Cristo es nuestro Salvador. Resucitó, venció a la muerte, y todos aquellos que quieran estar en el cielo tienen que rogarle a Dios para que Él les dé un corazón nuevo y una vida nueva. Los hombres no podemos salvar. Usted tiene que orar y pedirle a Dios. La iglesia ora, ¿no? Para que Dios haga ese milagro
en la vida de todos los que escuchan la predicación del Evangelio. Para eso vino Cristo, mostrando la bondad y el amor de Dios, ¿no? Para salvar a los pecadores. No tengas duda en acercarte a Él, ¿no? Quizás tu situación sea delicada, peligrosa, terrible, que nadie tenga una historia como la tuya. Acércate a Dios. ¿Sí? Lo que fuimos, no importa, hermanos. Si Dios nos da la vida, entonces estaremos en el cielo, sin importar si éramos el loco gadareno o éramos perseguidores de la iglesia, ¿no?